la vida. Muy buenas tardes, o muy buenos días, o muy buenas noches, según como le llegue la señal a usted. Sean todos bienvenidos a Vivir Hoy, el magazine de sobremesa de Canal 7 Cuba Visión Internacional. Las cosas que pasan en este país. El otro día les contaba a unos amigos extranjeros, de cosas realmente maravillosas que se suceden, por lo menos en La Habana. Y cuando digo La Habana puedo decir cualquier gran ciudad latinoamericana, porque fuimos a un sitio donde había un mulato que cantaba flamenco. Señor, mulato, que en vez de tocar rumba, pues cantaba flamenco. Y ellos estaban alucinados, decían, ¿cómo es posible que eso se vea en La Habana? Y yo, no, ese es el inicio de la cantidad de cosas maravillosas que puedes encontrar en La Habana. Y al final uno me decía, bueno, entonces García Márquez y Carpentier no inventaron, no, claro que no, quizás sobredimensionaron un poco la realidad en que vivimos los latinoamericanos, pero las cosas están ahí a flor de piel. Y digo todo esto porque hoy el protagonista de la emisión de hoy es uno de los directores de cine más importantes de Cuba y de América Latina, y la única condición que ha puesto para estar en nuestro programa es primero que le permitan fumar en cámara, cosa que me parece formidable, porque si ese es su vicio, hay que tenerlo, y hay que uno de los vicios, y hay que mimarlo. Y lo otro, que tenía que estar el café por el medio. Si no había café, no había entrevista, y ya está el café y tienen los cigarros. Humberto Solá, bienvenido. Bienvenido. A Canal 7. ¿Por qué me dice que es uno de los vicios? ¿Cuál es el otro de los confesables públicamente? No, vicios tengo un sinnúmero. Lo que pasa es que es increíble comenzar a hacer una entrevista, ¿no? Nunca me habían preguntado cuáles eran mis vicios. Muchos son Siempre públicos. preguntan de cine y cosas de esas, ¿no? Sí, tengo vicios públicos y virtudes privadas. Esa es mi frase, ¿no? Pero, por ejemplo, el café siempre tiene que ir acompañado del cigarro. Sí, es preferible no tomar el café si no vas a poder fumar después. ¿Y cuánto Yo no se fuma al día? entiendo 3 cajas. Yo no entiendo las personas que toman café y no fuman después. En definitiva, son 3 cajas de cigarros al día y como 2 cafeteras, ¿no? Pero es demasiado café, demasiado cigarro, ¿no? No, está bien. Tengo resistencia, tengo Y cuando está capacidad. rodando, ¿se pone mucho más tenso? ¿Fuma más? Fumo 5 cajetillas al día. Los rodajes, imagínate que son de 14 o 15 horas al día, ¿no? Más la preparación del rodaje, más el trauma que te deja no haber logrado una filmación. Lo cual significa que si duermes al día 4 o 5 horas durante 6 meses de rodaje o de preparación de la película, pues entonces ya puedes calcular la cantidad de cajas de cigarro que uno fuma, ¿no? ¿Y cómo todavía usted sigue apostando por ese oficio tan engorroso? O sea, tan magnífico y al mismo tiempo tan engorroso. Bueno, mira, en este oficio no hay tradición de jubilación. No existe el jubilado. No existe el hombre que se retira. Tiene que ser que te expulsen de la industria. Yo estaba a punto de ser expulsado en innumerables ocasiones. Pero es un oficio que exige tosudez y mucho coraje. Y entonces, además porque los ejemplos están a la vista. Un director puede pasarse 10 años haciendo películas no interesantes y de pronto hace una película fenomenal. Al año 11. Hay muchos casos ya. No, la historia del cine está llena de esos casos. Entonces, nadie te pide que te retires porque están esperando que finalmente logres lo que te propones, ¿no? Pero no es su caso, obviamente. Es mi caso, ha sido en innumerables ocasiones, mi caso. De que alguien está a la espera de que usted haga la gran película. No, yo no, yo soy megalómano, pero no al punto de suponer que los demás están inoculados con ese virus, no. No, yo pienso que realmente uno siempre tiene objetivos muy fuertes en la carrera, que van más allá de la vanidad o de la ambición, es un sentimiento de hacer algo interesante para los demás y para uno mismo al mismo tiempo. Es decir, quizás esto huela un poco metafísico, pero creo que eso es la esencia de la conducta mía en relación al trabajo. Claro, hay etapas en la vida en que te mueve la ambición, todos queremos ir a un festival de cine, todos queremos ser celebrados, obtener un premio, el primero, desde luego, nunca el segundo, pero son etapas de la vida, según uno va madurando, uno lo que más anhela es establecer una comunicación linda con las personas, con los semejantes, transferir las emociones, expresar esas emociones que uno piensa que pueden incidir en el otro, en el prójimo. Y con eso hacer algo constructivo, hacer algo hermoso, ¿no? Que le sirva a la gente de algo. Sí, sí, porque ahí está el dilema de qué hace uno en este mundo, ¿no? En cualquier profesión que tú Humberto, desarrolles. hay una cosa que me llama la atención. Usted estudió historia. Sí. Y de pronto, o sea, nunca ejerció como investigador, nunca se movió en los predios de la investigación histórica, siempre sabía que lo suyo era el cine. Yo te voy a confesar una cosa. Es decir, yo realmente lo que quería era ser arquitecto. Al no poder ser arquitecto... ¿Por qué no pudo ser arquitecto? Porque la arquitectura era una carrera
que exigía muchas horas de trabajo, muchas horas de taller. ¿Y usted pagó? No, bueno, yo soy profundamente perezoso. Lo que ocurre es que en esa época, que no lo era tanto, es decir, cuando yo tenía 18, 19 años, pues eran los años 60, entonces yo trabajaba allá. Yo necesitaba ayudar a mi familia. Y la arquitectura en aquel momento se concebía como una carrera para personas que no tuviesen la necesidad de trabajar. Yo no podía darme el lujo en aquel momento de estudiar arquitectura. Ansiaba ser arquitecto y pienso que era mi verdadera profesión. Eh, el cine, aparentemente más difícil en este momento, era mucho más fácil en aquella circunstancia de los años 60, porque fue la eclosión del cine cubano. Había necesidad de gente joven y de gente joven que demostraran su pasión por el cine. Y yo me las arreglé para hacer una película experimental, la presenté en el ICAI y eso me proporcionó la posibilidad de comenzar a hacer cine. Es decir, me resultó más fácil integrarme al cine que desarrollar la actividad de estudios de arquitectura. Entonces estudié historia en los años 70, porque esa fue una década muy burocrática. Yo te juro que yo estudié historia nada más porque había que convalidar la profesión con un título universitario. Realmente no es un problema de vanidad. Estudiar la carrera no significó para mí demasiado. Las lecturas ya las había hecho. Lo que había que era como que formalizar que uno tenía una carrera cinematográfica. De todas maneras, yo hago docencia. He tenido que hacer la docencia, no en la vertiente histórica, sino, sí, de cierta forma, porque yo me ocupo también, paralelizando a mi actividad de cineasta, en hacer talleres, seminarios sobre la historia del cine, específicamente del cubano y del latinoamericano. Entonces, de cierta forma, ese instrumental que me dio la carrera lo pongo en función no de la historia general, sino particularmente de la historia del cine. Hay que decirle a los televidentes de Canal 7 que estamos hablando con Humberto Solá, que es hoy por hoy uno de los directores indispensables en la industria del cine cubano, una persona que ha frecuentado los predios del documental, los predios también del cine de ficción. Y cuando hablaba de historia, hablaba precisamente porque es curioso que algunas de las películas suyas de mayor relevancia social y estética, pues están vinculadas a la historia, son películas de época. Claro, claro. Entonces yo digo, ¿será una preocupación de este señor por hurgar en lo que pasó? No, no tiene nada que ver. Es decir, que yo he estudiado historia, los motivos ya yo los expliqué. Yo he hecho cine histórico muy a menudo, pero también tengo que confesar que muy a menudo hubiera deseado suplantar esas historias que yo he narrado por temas más contemporáneos. Lo que pasa es que sencillamente dentro de la tradición del cine cubano ha existido vericuetos, contradicciones enormes y hay temas que no hemos podido abordar en su momento y hemos tenido que quizás referirnos a los temas de la contemporaneidad de manera oblicua. de manera oblicua, es decir, a partir del pasado. Yo no creo que yo haya hecho ninguna película sobre temas históricos que no tengan contemporaneidad. Espero que no haya ocurrido eso. De todas maneras, ha sido un recurso, ha sido una forma de operación. Pero yo hubiese preferido quizás hacer más películas contemporáneas que tantas películas históricas. Aunque le digo como espectador nada más, ¿no? Porque yo no soy crítico de cine ni mucho menos, que sus películas, esas películas que le llamo de época, son películas muy bien facturadas, muy redondeadas, muy bien fotografiadas. Siempre Livio Delgado, su fotógrafo. No, yo he trabajado con Jorge Herrera también, que es un fotógrafo que ya falleció. Pero en su presupuesto usted debe gastar cientos de miles de pesos en decorados, ¿no? Por favor. No vamos a hablar de eso. Quizás nos lleguemos a ese tema. Sí. Pero quiero decir... yo soy muy exigente porque en tanto arquitecto frustrado, para mí en la película es una posibilidad también de desarrollar esa línea, esa vertiente. Pero yo creo que además es indispensable para un cineasta que no conozca de arquitectura, de artes plásticas, claro, que no haga un diseño artístico de su película, una gama de colores, etcétera, etcétera, pues no es un cineasta. Un cineasta no es solo un señor que dirige a los actores. Los hay que ni siquiera dirigen a los actores. Entonces no son cineastas porque no tienen un conocimiento cabal de su oficio. El oficio del cineasta es múltiple. Dígame qué es lo que usted más disfruta de su trabajo en estos momentos. Dirigir a los actores, que algunos lo traducen como pelearse a grito con los actores. Claro. O ya en el cuarto edición montar ya la historia. No, a mí lo que más me interesa... Bueno, mira, yo te voy a confesar. Para mí la filmación es una pesadilla. Pero una pesadilla atractiva, esas pesadillas que cuando uno se despierta quisieran reconstruirla.
es como sensual, digamos, una pesadilla sensual, Ya. hacer la filmación de la película. El proceso de edición no lo disfruto demasiado. Ahí soy como un niño que se sorprende con que los planos uno vaya bien con el otro, etcétera, etcétera. Pero no tengo mucha profesión en el proceso de edición, un poco porque quien ha editado todas mis películas es Nelson Rodríguez y él es un hombre que tiene una capacidad enorme y que realmente los aportes que uno hace están en la puesta en escena. De todas maneras, la película se comienza a editar en la puesta en escena, porque cuando tú describes con la cámara una situación, tú estás obligando a un corte determinado. A mí me apasiona el momento de la filmación, ya te digo, pero le tengo además pánico al mismo tiempo. Es decir, sufro mucho filmando la película, lo que es hay algo mórbido en todo esto, es decir, es una experiencia de la cual no me podría extrapolar. Es decir, yo puedo estar sintiéndome el hombre más desgraciado del mundo porque tengo 500 extras delante y 3 protagonistas, uno es francés, el otro es ruso, la otra es cubana y los 3 no se entienden en sus respectivos idiomas y me siento el hombre más infeliz del ¿Y mundo en cómo ese pudo, por momento. ejemplo, en el siglo de las luces, cómo usted pudo llevar todo eso sin volverse loco, sin perder los estribos? Que me dicen que usted es un hombre bastante ecuánime en términos generales. No, yo soy un individuo completamente telúrico, apasionado, dionisíaco, pero finalmente tengo que tener un control sobre mi personalidad. ¿Cuántos asistentes trabajan con usted siempre? A veces 7, 8, depende de las características Entonces, de la los gritos producción. más formidables los llevan los asistentes o los actores. No, yo he gritado mucho en filmación, inclusive he golpeado en filmación si es No me necesario, digas. sí, como cualquier director Y de malas cine. palabras se van Seguramente. de las más gruesas. De las más sueces. No las podría repetir aquí. No, no, desde luego. aunque sería complicado un día en televisión que eso se hiciera, ¿no? Pero entonces de verdad resulta tan difícil ese trabajo. Mira, depende. Hay una dinámica de grupo que es el staff de filmación. Está generado ahí, contigo. Yo me he dado cuenta, me he percatado durante las filmaciones que según sea tu estado de ánimo, tú lo transmites a los demás. Si estás optimista, todo el mundo es optimista. Si estás pesimista, igual, idem. Ahora, ¿qué ocurre? Que sobre todo en la relación con los actores, tú tienes que establecer una dinámica muy especial. Hay actores y hay actrices que te exigen inclusive la violencia, el tratamiento violento. Yo por naturaleza no soy violento, o creo que no lo sé, a pesar de que dicen que tengo a Changó por ahí. Pero bueno, si es necesario como director de cine que yo sea violento, pues entonces soy el sádico, ¿comprende? Ahora, si el actor o la actriz necesita un temperamento verteriano, lánguido, reflexivo, de una comunicación sutil, pues entonces ese es mi trabajo. Es como el director de orquesta, que maneja las cuerdas, etcétera, y que según los intérpretes que tenga y la orquesta que tenga, del país que sea esa orquesta, pues tiene que establecer un código de relación diferente. Daisy Granado, por ejemplo, esas actrices que exigen violencia a la hora de ser tratadas No, en Daisy, el plató. no, Daisy es excepcional. Daisy es una de las mejores actrices que yo he tenido en una película. Daisy es una señora que tiene la más rápida capacidad de concentración que he visto en mi vida. Es decir, Daisy está bromeando antes del plano y el plano que va a filmar es una escena donde ella llora y ella está haciendo chistes. El luminotécnico dice, preparados, listos, y Daisy en lo que camina al lugar y ya está concentrada y ya está llorando. Te da poco trabajo Daisy. Es muy simpática además. Hacer una película con Daisy es una panacea porque es muy chistosa, es muy ocurrente. Siempre está arriba. Sí, es dinámica, salvo que es muy pasional y entonces cuando tiene conflictos con su esposo, pues viene la hecatombe. Pero una Ya. hecatombe que ella logra, ella es mesurada, es decir, ella, eso no trasciende excesivamente. Vamos a ver un fragmento de Cecilia, de la muy controvertida película de Humberto Solá, Cecilia, aquí en Canal 7. No se vayan, regresamos inmediato. Cuando un hombre galantea a una mujer, le dice muchas tonterías. ¿De qué manera decir si no? Desde que te viene el baile no hago otra cosa que pensar en ti. Suena ridículo, ¿verdad? Pues es cierto.
no hago otra cosa que pensar en ti. He soñado con verte de nuevo. Pésima literatura, pero así es como habla el corazón. ¿Qué le vamos a hacer? Y cuando un hombre galantea a una mujer, está escrito que la mujer se haga la indiferente. La presa difícil. Es la Biblia de estas ocasiones y tú no vas a ser una cosa diferente. No me mires, como si no me oyeses. Y esto al hombre le estimula para seguir luchando. Esta indiferencia le excita sobremanera. Y así estoy yo ahora. Yo, que siempre me he burlado de estas cosas. Pero sigamos la comedia de estas ocasiones. Ataco de nuevo. Ardo de pasión, tengo que admitirlo. Y ella ni me mira. Ni una esperanza en ese rostro que amo. Soy un fracaso. No sé decir las palabras justas que ablandan el corazón de las mujeres. Soy tosco. Y voy al grano. Quiero verte a solas, así es imposible. Mañana estaré a las afueras de la muralla, junto al río, en la casita que da al mercado. ¿Sabes dónde? Humberto, usted ha dicho que Daisy Granado es una de las actrices más sensitivas, despierta, rápida que usted ha tenido. Y muy diga que creativa. es un actor bien lerdo, desesperante. Digo, si se puede decir el nombre. No, estoy recordando. Bueno, un actor que ya falleció, Alfredo Mayo, un actor español que tuve en Cecilia haciendo el General Vive. Era un actor que durante el franquismo gozó de mucha fama porque era un hombre que era bello, etcétera, y fue un ídolo en la década del 40, etcétera. Pero yo creo que por razones de la edad más que por otras, porque además en la película de Saura, La Casa, está extraordinario, pues había perdido capacidades, ¿no? Y entonces nunca recordaba el texto y era muy fatigoso trabajar con él. Era casi imposible. Es la experiencia que tengo. Generalmente los actores, cuando ya llegan al cine, quiere decir que hubo un proceso de casting previo, es decir, un proceso de selección. Y los antecedentes, aunque no sean cinematográficos, pueden ser teatrales o televisivos, y la leyenda propia de cada actor ya te convocan a una determinada experiencia. Es difícil que un actor que sea lerdo, que sea lento, que sea poco dinámico, que no sea inteligente, llegue al cine, se puede dar el caso. ¿Es cierto que uno puede descubrir la inteligencia de un actor, la sensibilidad de un actor en los ojos? Bueno, para mí en el cine todo radica en los ojos. Es decir, en el teatro, en cambio, el hombre utiliza todo su cuerpo, pero en el cine es básicamente el rostro. El cine se compone, si tú analizas una película, el 80% de los planos son planos medios y primeros planos. Entonces, toda la expresividad del actor está en los ojos. Todo el comentario, todo lo subliminal, la urdimbre de su personaje, tiene que estar en los ojos. Pero los ojos son el resultado, es decir, una capacidad de proyección de los ojos son el resultado de la concentración del actor. En cine no se puede jugar, en cine no se puede falsear. La pantalla es enorme, aunque sea en la pantalla televisiva. Cuando tú tienes un actor no concentrado, y para estar concentrado tiene que haber tenido un proceso de relajación previo. Cuando el actor está dentro de su personaje, él transmite la verdad del personaje con los ojos. No lo va a hacer con las manos ni con las piernas, lo va a hacer con los ojos. Entonces, la falsedad o no del actor, que a mi modo de ver es sencillamente la capacidad de concentración o no del actor, está en los ojos. ¿Y hay algo más decepcionante para un director de cine que saber que su actor está impostando de una manera descarada y bueno, que se ve? cuando el actor imposta, pues no es permisible y tienes que repetir. Por eso se repiten a veces 45 tomas porque el actor no logra concentrarse. Yo tuve un actor muy conocido en Cuba que... ¿Quién es? César Évora. César Vamos Évora. a hablar con claridad. Hablando de un hombre de éxito ahora, ¿no? Sí, de un hombre de éxito. Y César es un muchacho de mucho talento, pero había una toma en la cual él no podía solventar la situación.
Y la actriz que estaba a su lado, Mabel Rocha, estaba haciendo un esfuerzo de concentración desde las 9 de la mañana, ya íbamos por las 12 del día, y repetíamos la toma, porque era una toma en que los dos se enlazaban en el mismo plano. Y César no podía, no lograba concentrarse, no encontraba referentes en su memoria emotiva, en su arsenal personal, como para igualar la emoción que pedía el personaje con la propia experiencia de la... Me interesa el método Stanislavski, ¿no? El método de introspección de la corriente de la escuela de Stanislavski. Y entonces llegó un momento que solamente pude acudir a la violencia, pero fue como resultado de que me dice César Évora, lo que yo más puedo odiar de un actor. Me dice, esto está ocurriendo porque está filmando la toma con el lente 25 y aunque el dolly con el lente 40 vibra mucho la imagen, yo preferiría que fuera con el lente 40. Entonces me provocó un estallido de violencia, que son esos ¿Y qué momentos... le digo exactamente si se puede repetir? ¿Qué le dije? Si se pudiera repetir el Se lo cambio. dije con las manos. Le digo, yo pongo el lente que me da la gana, ¿no? Como dicen ustedes. No, yo no, Pero los actores, ¿por no qué le era molesta que los necesario. actores se metan en el mundillo de lo técnico propiamente? ¿Por qué molesta si eso sería Mira. una gloria que los actores supieran de técnica también? Aquí en televisión tenemos el problema que los presentadores no sabemos nada de cómo ponen las luces, cómo ponen... No, yo soy un director que si el luminotécnico, el acabado de llegar, el muchacho que solamente lleva una semana en el cine, y me llama, y con respeto me dice, Solás, mire, yo pienso, usted me perdona porque, en fin, yo llevo una semana en este oficio nada más, pero a mí me parece que lo que está pasando es esto y lo otro. Si usted hace aquello, me lo dice bajito, así tranquilo, y si la idea es buena, yo la acepto. Me ha ocurrido en una filmación, no el actor, cualquier miembro del staff me hace una sugerencia que yo considero que enriquece la puesta en escena y desde luego que la integro, porque Sin no se problema. trata de una vanidad patológica en el trabajo. De lo que se trata es de un trabajo de equipo donde siempre hay una cabeza pensante por encima de las otras cabezas pensantes, porque es el director y tiene que haber una coherencia, tiene que haber un diseño, un estilo. Si la idea que te ofrece cualquier miembro del equipo, desde el actor hasta el luminotécnico, es una idea que enriquece tu punto de vista visual, estilístico, filosófico, conceptual que tú tienes del proyecto, tú lo integras. Si no lo haces, entonces el estúpido eres tú. Claro. Podemos hablar del Humberto Solá cinéfilo. De ese Humberto Solá que le gusta ver películas. Yo no soy cinéfilo. No me diga. Sí, de veras, tengo más mala memoria, mezclo películas y actores con... Es decir, yo era muy cinéfilo hasta la época de los grandes maestros. Yo era cinéfilo en la época de Visconti, de Berman, de Antonioni, etc. Pero cuando el cine dejó de tener esa ambición de escuela cinematográfica en que el cine trataba de remodelar un espacio que lo igualara con la novela, con la gran literatura, etc. Cuando el cine asumió como una cierta humildad genérica, me ha desinteresado mucho lo que está ocurriendo. Es decir, yo soy una persona que surgí en el ambiente del posneorrealismo, la nueva ola francesa, después era el muchacho que adoraba a Fellini, a los grandes, ¿comprende? Entonces, en el cine hasta los años 70 tuvo como una ambición de igualarse a las mayores aventuras artísticas Que ya, de la humanidad. ¿usted cree que no A mi existe? modo de ver, salvo contadas excepciones, eso no ocurre ahora. Es decir, lo que se hace es una producción mediana, chata, donde hay mucha calidad desde el punto de vista de las claves técnicas del oficio. Mucho Sí, oficio. la fotografía es perfecta, el guión no le falta nada. Realmente tú te desconciertas cuando en una película norteamericana actual hay defectos de guión, porque tú dices, pero si hay un staff que está trabajando para lograr todo perfecto. Ahora, esa aventura lingüística del cine se ha perdido en gran medida. Y yo me pierdo ahora, ¿no? Con lo que se está haciendo. Pero digamos que no tiene... tengo otra explicación. Pero digamos que tiene algunos actores, algunas actrices, algunas películas que sí son objetos de culto, que usted las ve, las remira, las vuelve, las manosea. No, hay películas de la contemporaneidad que me han interesado, como las películas de los hermanos Coen, pero son cosas muy específicas, ¿no? ¿Qué tienen que enterarse mis televidentes? Que usted es una persona muy exquisita a la hora de probar. No, es que sencillamente yo no estoy en este oficio por otra razón que no sea desarrollar mi expresividad, hacer una contribución
desde el punto de vista artístico. Entonces, cuando la cosa se me pone chata y el medio, Ya. pues no es que me desilusione ni que me quiera convertir. Además, yo no soy portador de ningún legado específico, es decir, yo tengo mucha conciencia de mis límites. Pero yo soy una persona que me movía como cineasta al calor de las grandes aventuras, de las grandes osadías. Cuando Visconti estrenaba Los Malditos, pues luego que era un acontecimiento. Cuando yo iba a Europa, mis primeros viajes a Europa, yo llevaba siempre una lista de películas que eran imprescindibles ver, que por razones económicas Cuba no podía adquirir o por otro tipo de razones. Yo siempre iba con mi lista y era como una especie de cosa sagrada ir a ver aquellas películas, pero ahora yo voy a Europa o voy a Estados Unidos y yo realmente no tengo prácticamente nada que ver, no hay una película que suene el Oscar, pues bueno, en fin. ¿En su casa hay más cintas de video o que libros? No hay más libros realmente. Yo no soy ¿cómo se dice? Un Un video adicto. videoadicto. No lo soy porque el problema del video es que la pequeña pantalla me hace sufrir en relación con películas que ya he conocido en gran pantalla y donde pierdes realmente. De todas maneras, no tengo ningún prejuicio. Yo hago seriales y hago cosas para la televisión. O sea, usted no tiene prejuicios contra la televisión. No, yo no tengo prejuicios contra la televisión si la televisión admite de una vez y por todas. De que es un arte menor. No, de que... no voy a caer en esa parafernalia de lugares comunes, no. El lenguaje audiovisual ha tenido un gran desarrollo en el cine. Si tú vas a hacer un juego dramático en la televisión, tú tienes que partir de los parámetros. Tu referente tiene que ser el cine. Claro. Porque todo es audiovisual, es un Claro. cuadrado, no existen pantallas redondas, no hay que hacer esa división. Ahora, esto que estamos haciendo en estos momentos es otra cosa, es otro lenguaje. En cine no hay tradición de que tú pagues para ir a ver una entrevista. Este es el lenguaje específico de la televisión. Ahora, a la hora de hacer el trabajo dramatúrgico, de hacer el trabajo de puesta en escena, dirección de actores, etcétera, la lección del cine es imprescindible. Entonces, en algunos países, y aquí también, por razones de los tiempos o por todas las explicaciones que quieran dar, conocemos muy bien la historia de que a veces una novela se filma un capítulo por día, 45 minutos. Entonces, hay un problema en la relación con el público, el respeto al público. Y en el cine es todo lo contrario, es decir, en el cine tú filmas al día cuando más 10 minutos en pantalla. Entonces, claro, las atrocidades que a menudo vemos en la televisión, que igual ocurren en el cine, pero con menos frecuencia, producto de Claro. que el director de cine tiene más tiempo, ¿comprende? No debieran ocurrir. Entonces yo no sé cuál es el problema, es un problema de dinero, un problema comercial. Las televisoras en el mundo han acostumbrado al público a una indefensión cultural enorme. El público no exige nada de la televisión, es como que ya pagaste los $300 que costó el aparato y ahora de ahí en todo adelante tienes que monetizado. aguantar todo. Claro. ¿Comprende? Entonces, cuando yo he hecho televisión, lo he filmado en primer lugar con la cámara de... Si yo hiciera un programa como este, yo utilizaba, claro, las cámaras estas. Yo no me iba a enquistar en que tengo que usar una cámara de 35 milímetros. Porque este medio es así. Esto es una entrevista. Esto tiene una dinámica, una estética particular, propia de su lenguaje. Ahora, cuando yo he hecho televisión, como es el caso del serial de Cecilia, del serial del siglo, ha sido filmado 35 milímetros con el tiempo que Dios manda, es decir, aspirando a establecer una relación de máximo respeto con el público. Puede ser que no lo haya logrado, que haya Pero es la fracasado, intención la que está. pero la intención está. Sobre eso vamos a hablar un poquitín más adelante porque justamente por estos días se va a presentar en la televisión nacional El siglo de las luces en la versión seriada. Y vamos a ver qué cuenta Humberto Solá a ese respecto. Antes de irnos a comerciales, señor Humberto Solá, ¿cuál es la actriz de su vida? Todo el mundo tiene una actriz fetiche. Pues del cine cubano o internacional, ¿De o que con usted- la que yo haya trabajado. No, de la que usted quiera. Bueno, yo comencé por las patinadoras y las nadadoras, por Esther Esther Williams y todo eso. Sonja Genie, eran mis mitos. Pero eso es del cine, eso es el protocine casi. ¿En qué año estamos hablando? Ah, descubrí que usted tiene en cierta esa edad cine- ya, ¿no? Sí, claro, yo tengo 53 años y parece que tengo más, así que no lo debiera. No. Una actriz que yo adoré siempre fue Silvana Mangano, que la descubrí cuando era un Bueno, que era muy adolescente. pechugón, No, era todo lo contrario. Sí, al inicio de su carrera, después fue una mujer
que trabajó con Pasolini, con Visconti, tiene un rostro maravilloso. Yo creo que esa es la actriz que más yo hubiera ansiado tener frente a una cámara. ¿Y las de ahora? Por ejemplo, Demi Moore, ¿Quién es? la de acoso sexual. ¿No le gusta Demi Moore? ¿No La has película? visto esa película? Meryl Streep, por ejemplo. Meryl Streep comenzó muy bien, comenzó con mucho juicio, muy atinadamente, pero en esa megalomanía de querer demostrar que era capaz de bailar, cantar, hacer reír, Bailar, etcétera, reír. ha caído como en un abismo, en un precipicio. Glenn y Close, Glenn Close es extraordinaria, me fascina Glenn Michael Close. Douglas, Es buen actor. Dustin Hoffman. También, sí, están todos Jeremy esos grandes Irons. mitos. Jeremy Irons no me interesa. Me parece que siempre me parece un oficinista y siempre es un oficinista que lo ubican en cosas así como Electra, Medea. Me parece que no tiene nada que ver ni su físico, ni su rostro, ni su temperamento con los personajes que lo otorgan. Raquel Revuelta. Creía que había dicho Raquel Welch. No, Raquel Revuelta es la única diva del cine cubano, a mi modo de ver. Superando a Daisy, a todas las señoras del cine cubano. Lo que me imagino que no debe ser tan fácil como Daisy No, que el no, trabajo, no, Raquel es todo lo contrario. Raquel es una actriz muy intelectual. Es una persona que puede ser carnal, puede ser jovial, etcétera. Pero date cuenta que Raquel tiene una experiencia, una dicotomía en su experiencia. Es decir, Raquel comenzó en la televisión y al mismo tiempo hacía teatro. En la televisión trató de hacer un trabajo de interés, ¿no? Y en el teatro se refugiaba a hacer sus experimentos con su hermano, el gran Vicente Revuelta, etcétera. Entonces, es una gente que es formadora de actores, que introdujeron ellos dos el método Stanislavski en Cuba, etcétera. Te repito, Raquel puede ser muy jovial, pero el trabajo con Raquel tiene otras características. Cuando yo hice mi primera película con Raquel... Un momentico, perdón que lo corte. ¿Va a hacer alguna revelación sobre el carácter de Raquel como actriz, como persona? Sí, ¿Nos vamos a enterar de algo de verdad? sí, sí, sí. Vamos a hacer una pausa, vamos a comercial y regresamos inmediato con el señor Humberto Sola a ver qué nos va a contar de Raquel Revuelta. No se vayan. Ya volvemos ya. Aunque 3/4 partes de la Tierra están cubiertas por agua, esta no siempre es limpia, sana o accesible. Por eso, en todo el mundo, las Naciones Unidas están trabajando para proteger y conservar nuestros preciosos recursos naturales. En nuestros canales, usted podrá publicitar sus productos y darse a conocer en nuestro mercado, ya sea a la entrada o salida del país o en la unidad hotelera. Y ya estamos de vuelta. ¿Qué? Cuénteme lo que me iba a decir de Raquel Revuelta. No, yo venía con la fama de haber trabajado en mi primera película con Adela Legrá y la relación de trabajo con Adela Legrá fue sadomasoquista, es decir, una relación en que ella me pedía violencia y yo cumplimentaba esa violencia. Y además era una interacción, porque a veces yo era el masoquista y ella era la sádica. Es decir, había una leyenda, inclusive muy grande con eso, porque un staff de maquillaje abandonó la filmación porque consideraban poco profesional lo que estaba ocurriendo. De todas maneras, esa película se hizo así, yo tuve que sacar de mis grandes vericuetos pues el aspecto sádico, sadomasoquista. Cuando llego a trabajar con Raquel, que es la actriz consagrada, que es la actriz tanto de teatro, reina de televisión, la mejor del teatro, etcétera, Raquel tenía mucho miedo al respecto y la primera escena que hicimos, yo doy un grito por otra razón, por un problema de las luces, qué sé yo, y ella creía que era con ella. Me dijo, cuidado, Humberto, yo no soy la actriz de Manuela. Conmigo tienes que hablar. Le digo, Raquel, en absoluto yo le he dado un grito a usted, ¿no? Nos tratábamos de usted en ese momento. Raquel exigía que uno la abordase justamente en la medida de su tradición, de su experiencia, de su historia. Y en esa película, que fue mi primera película de largometraje, Lucía, yo tenía 3 actrices diferentes. Una exigía, y yo tenía que cumplimentar la faena reflexiva, la introspección profunda del personaje, etcétera. Con la otra, que era Adela, pues era justamente, se continuaba aquella experiencia lúdica, terrible,
Y con Eslinda, que era su primera película, pues entonces era una relación de empatía, de amistad. Qué mujer más hermosa, ¿verdad? Bellísima Eslinda. Pero con Eslinda, entonces yo lo que explotaba, Eslinda yo la conocía muy bien, la había estudiado durante mucho tiempo. Le conocía todos sus defectos, sus virtudes, sus mejores ángulos. Cuando yo iba a su casa y estaba ella con su esposa, etcétera, yo analizaba constantemente a Eslinda y ella no suponía. Este trabajo es monstruoso, a veces uno se convierte en un ser un tanto miserable, porque si bien yo quiero mucho a Eslinda, yo creo que la amistad mía con Eslinda en aquel momento era más ferviente, porque yo estaba haciendo como un laboratorio, ella era como una especie de insecto de laboratorio que yo ocultaba, analizaba, hacía la autopsia, qué sé yo, para llegar ya a la filmación un año después con un conocimiento muy profundo de las posibilidades y de las limitaciones de ella. En el caso de Raquel no hacía falta, porque Raquel la había visto toda mi vida, tanto en televisión como en teatro. Adela, bueno, ya la conocía. Dígame una cosa, Humberto, ¿todavía está satisfecho, sigue siendo, o sea, está orgulloso todavía de la repercusión que ha tenido Lucía ya en la historia del cine latinoamericano, abiertamente ya en la historia del cine latinoamericano? Porque usted era muy joven en ese momento. Claro, ¿no? Lo que pasa es que Lucía también es una película traumática, porque es muy difícil tener una experiencia de ese tipo otra vez, ¿no? Por muchas razones. Por muchas razones. Entonces, en ese sentido, sí te crea como un trauma. Pero bueno, tú la hiciste y estás contento. ¿Pero su vida cambió a raíz de Lucía de pronto? En absoluto. Los momentos peores de mi vida fueron después de Lucía. ¿No se envaneció mucho con Lucía? No, en absoluto. ¿Usted se ríe de sí mismo mucho o es una persona... ¿Usted sabe reírse de sí mismo? Sí, yo lo debiera hacer más a menudo. A veces tengo tendencia melodramática, etcétera. ¿De qué signo es usted? Yo soy Sagitario, entonces, imagínese. Ascendente Libra, creo. Eso me controla un poco. El descendente no sé cuál es, debe ser Aries, algo terrible, un signo así. ¿Qué signo es usted? Géminis. Es el mejor, ahí está Whitman, Paul McCartney, está... En el mío nada más que está Carol Lombard, creo, entonces no. Bueno, está bien, ¿no? Óigame, en cuanto a otras películas que quisiera que me contara sobre Cecilia, por ejemplo, que fue una película muy controvertida en su día. Yo pensaba que no íbamos a hablar de Cecilia hoy, pero bueno. Si usted quiere, no hablamos de Cecilia. No. ¿Usted es el dueño de ¿Le molesta hablar de Cecilia todavía? No. Sí, de cierta forma. Entonces pasamos de eso. Me molesta porque todavía no han exhibido el serial por la televisión. Ah, ¿no le molesta por la repercusión que trajo Cecilia a nivel de... No, ya esas son heridas que yo creo que están más o menos cerradas. Todavía tienen... Entonces no hablamos de eso. No, yo quisiera hablar de Cecilia cuando la televisión cubana exige el serial, que son 6 capítulos. ¿Y ya está aquí en la televisión? No, se ha exhibido en el Canal del Sol, pero todavía no se ha exhibido por la televisión nacional, por el Canal 6. Entonces esperemos que salga. Vamos a hablar de ella cuando se exhiba. ¿Cuál es el actor cubano más malcriado que usted conoce? Ninguno. Los actores cubanos no van de divo, no son muy exigentes. En absoluto. Son buenos compañeros de ruta, como se dice. No, yo no tengo experiencias con actores o actrices exuberantes, caprichosos, ajenos a propósito del trabajo. Realmente he tenido muy buenas experiencias con los actores, humanamente. Si hubiese ocurrido, lo diría con pelos y señales. Ya. Pero no. Permítame, no voy a hablar de Cecilia, no le voy a tirar podemos la hablar de Cecilia, pero sé que después de Cecilia, que fue una película cara, difícil, después claro. hizo Amada, que fue una película mucho más sencilla. Sí. ¿Por qué lo hizo? ¿Para curarse en salud? Mira, yo después de Cecilia tenía, gracias que pude mantenerme en la profesión, tenía que hacer... ¿Peligraba su estatus dentro de la industria después de Cecilia? Yo lo pensaba y muchos lo pensaban. Realmente no fue así. Yo creo que el escándalo de Cecilia tuvo mucho que ver con razones extraartísticas. Es decir, en el caso de Cecilia, a despecho de que irritó la conciencia a mucha gente y se pronunciaron, todo fue muy tendencioso. Eso fue una campaña. Es decir, a inicios de los 80 realmente estuvo en tela de juicio y estuvo en juego, por otro lado, la cultura cinematográfica. Y no solo la cultura cinematográfica. Es decir, había grupos que ansiaban una conducta más ortodoxa, que propugnaban el realismo socialista como solución a los problemas de la cultura, etcétera, etcétera. Pero bueno, de cierta forma yo fui víctima de todos esos rejuegos internos que ocurrieron. Y yo creo que detrás de Cecilia y del escándalo y de las decisiones que se tomaron, que fueron graves, hubo cambio de viceministros, etcétera, pues había una voluntad que escapaba a la película.
que escapaba de la película, y mi película en este caso sirvió para ese telón de fondo. Como un catalizador. Era un catalizador, significó una válvula de escape, la oportunidad la pintaban calva para hacer un rejuego. Pero esas heridas ya están restañadas, ¿no? Me imagino que ya... Sí, todo está no cicatrizado. fue difícil. De todas formas, yo tuve la oportunidad de hacer una película inmediatamente, que fue Amada, que no fue una buena película, seguramente, pero que, como la crítica mayor que se hacía a Cecilia fuera del aspecto artístico era las razones económicas y la larga duración del rodaje, yo dije, bueno, yo voy a hacer una película en 8 semanas, como la puede hacer un director en México, en Colombia, qué sé yo, o en cualquier lugar del mundo. Y la hice y la película era exhibible, se podía exhibir. Después vino El Hombre de Éxito, que yo sabía que todavía, como Amada no había sido una película de calidad, pues entonces yo tenía todavía la necesidad de desquitarme, de crear de remodelar mi imagen en relación a la industria o a la profesión. Y realicé Un Hombre de Éxito, que es una película que aparenta ser muy costosa, es una película que se hizo con recursos nimios, es decir, con muy poca plata. Y, Mucha inventiva a la hora con de... inventiva, etcétera, etcétera. Y con mucha malicia, con mucha picardía a la hora de escribir el guión, a la hora de filmarla, todo. Y entonces esa película sí me recuperó hasta mi próxima aventura, que fue la novela de Carpentier, El siglo de las luces. Ahí vamos a hacer una pausa, porque quiero citar de momento a Carpentier, que en un momento dado Carpentier dijo: soy el primero que ha deseado, desde luego como autor, que una novela mía sea llevada en sus menores detalles a la pantalla. Entiendo también que la transposición de una novela en imágenes no puede seguir de una manera absolutamente fiel a la novela, al original. Pero bueno, ya estaba el deseo expresado a Carpentier de que sí que se llevara al cine. ¿Por qué usted decide apostar por El siglo de las luces? ¿No le da miedo con esos, o sea, igual que con Cecilia, que son textos absolutamente ya Consagrado. establecidos, que la gente los conoce? No. Yo no soy paranoide. Es decir, si yo en algún momento hubiese pretendido con El siglo igualar la magnificencia de la novela, pues entonces ya realmente no estaba apto para hacer la película. Comprendiendo la obra de Alejo y conociendo sus opiniones sobre lo que podría ser una película basada en una obra literaria, me lancé a la aventura de hacer la película. ¿Pero usted cree que a veces sí pueda superar, la película pueda superar a la... Cuando la novela es al texto? mediocre, cuando la novela es muy mediocre. Por ejemplo, Lo que el viento se llevó, a mí me parece Bueno. mucho mejor película que la novela de Margaret Mitchell. Pero ¿no? la novela no es buena. Y Claro. la novela en que se inspira de Buñuel para hacer él también es una novela mediocre. Sí, esa operación se Sin puede embargo, hacer. El Príncipe de las Mareas me parece peor película que la novela. Bueno, yo no conozco la novela, ni La la novela es película. una- No puedo opinar. Bueno, cuénteme, entonces, se decide hacer El siglo de las Sí, luces. finalmente yo hago El siglo de las luces porque me gusta mucho la novela, porque los presupuestos morales, ideológicos donde hay que aparecen en esa novela afinan mucho, son recíprocos a los míos. Pero en todo caso hago la película sabiendo que lo que más puedo hacer es rescatar el aspecto anecdótico, lo esquelético de la anécdota y hacer una obra de divulgación. ¿Por qué? Porque me interesaban los factores artísticos que estaban implícitos en la obra, le veía la posibilidad cinematográfica de su trasplante y por otro lado me interesaba mucho hacer un discurso sobre la contemporaneidad a partir de esa novela, que siempre pienso que cuando el autor la ha escrito no ha estado pensando en el siglo de las luces, ha estado pensando en la contemporaneidad y en el futuro también. Entonces eran factores muy estimulantes para hacer la adaptación de Carpentier, consciente yo, que era lo más importante, de que en ningún momento quería igualar una de las dos obras maestras de la literatura novelística cubana de este siglo, con Paradiso. Es decir, Paradiso y El siglo de las luces, a mi modo de ver, son las dos grandes novelas del siglo XX cubano,
y difícilmente tal proeza literaria iba a tener en el cine una analogía. una analogía. No. Óigame, Humberto, ¿y qué es lo que van a encontrar los televidentes cubanos ahora con El siglo de las luces en la versión seriada? Bueno, yo odio la versión cinematográfica. Esa fue una imposición que hice en contra de mi voluntad. ¿La versión seriada? Sí, la versión de cine, la que se exhibió en las pantallas, fue resultado de la incomprensión total. Yo había hecho una oferta de una película de 3 horas, donde yo creo que sí se había hecho un buen trabajo de síntesis de las 5 horas que tiene el serial. Pero eso no fue aprobado por razones de tiempo. Y me vi obligado, por razones de contrato, a hacer una versión de 2 horas para el cine. Versión de 2 horas que realmente es francamente mala. Por otro lado, me vi obligado a hacer un doblaje en el menor tiempo, en la brevedad de 20 días, que partiendo ante todo de la falta de tradición en Cuba, en la factura de doblaje, pues contribuyó a agravar las cosas. Entonces yo estoy muy de acuerdo con la versión integral, es decir, la versión de 5 horas, que es la que vamos a ver ahora por la televisión, que para mí significa una reivindicación personal. ¿Por qué? Porque está toda la obra de Carpentier, está todo el montaje inicial que yo había hecho sin negligencias confesas o conscientes, y está sobre todo un trabajo de doblaje que se hizo con un tiempo extremadamente largo y con un cuidado enorme, y partiendo de tradiciones técnicas y artísticas que a mí no me correspondían en tanto a cubano. Es decir, yo presencié cómo se hace un doblaje como se debe hacer. En un verdadero doblaje está el director de la película, pero hay un director de fonética y un director de sincronismo. Y hasta tanto el director de fonética y el director de sincronismo no aprueben la toma que tú acabas de realizar con el actor, esa toma no queda para la película. Entonces la exigencia era tal que después de 5 días de trabajo haciendo el doblaje en francés, pues entonces ya mi lucha era para que el actor estuviera espléndido y que el director de sincronismo y el director de fonética me aprobaran la toma. Entonces en esa dinámica de 14 horas al día, quiero que sepas, durante 2 meses. Una paliza. Entonces la película, cuando la veamos aquí, que ha hecho con el buen doblaje que tiene, con los actores que tiene en el doblaje, no quiero decir que los actores cubanos no sean buenos haciendo doblaje, es que no hay tradición. Y bueno, todo eso da como resultado un doblaje que yo defiendo. Y una versión integral, donde todos los presupuestos, los conceptos de la obra, donde la atmósfera carpenteriana, dentro de mis posibilidades de asimilarla y trasladarla a la pantalla, pues están ahí. Mientras que en la versión cinematográfica, pues estaba todo castrado, todo estaba minimizado. Pero en su día usted no dijo nada de eso. No lo dije, Yo me porque enterar de es eso, como ¿no? dicen los franceses, tú no puedes hacer mala propaganda de tu mercancía. ¿Qué iba yo a hacer? Es decir, yo tenía que entregar una película de 2 horas, había que exhibirla y yo tenía que quedarme tranquilo. Una de las cosas que uno se entera, a ver, ¿cuántos años después? Fue en 89, 90. El 90. En el 90, 5 años después de las cosas que uno se entera. Claro. Humberto, en cualquier caso, bueno, pues nada, hay que ver la nueva versión y ¿qué usted le recomienda a la gente que olvide lo que vio en las salas de cine y se quede con esto que va a ver ahora en televisión? Seguro, porque o que lo tomen como referente y punto. No, es que no tiene nada que ver. Es que es como si fueran 2 películas diferentes. Esto tiene un montaje diferente, esto tiene un punto de vista diferente, esto tiene una temperatura, un ritmo barroco, carpenteriano, hay momentos de gran densidad sensual, etcétera, que eso no está en la película. La película es un picotillo. Bueno, pues yo le agradezco que haya estado con nosotros luego de 4 cigarros. Que poco he fumado. 4 cigarros en 40 y tantos minutos de emisión. Ha fumado poco, ¿no? He fumado poco. Pero ¿y por qué no hace un esfuerzo y deja? No es que lo deje, pero que fume menos. Yo he consultado hasta en los oráculos y dicen que no, que yo soy fumador. Tiene que seguir. Dentro de mi karma, fumar es un aspecto que no puedo eludir. Es muy fuerte, es un vicio muy No, y fuerte. sabes que tengo una resistencia enorme. Yo estuve en Bolivia hace 3 meses, a 4.000 metros de altura, en La Paz, y seguí fumando las 3 cajas al día. Otros directores como Santiago Álvarez, claro, él es mucho mayor que yo, ¿no? En Bolivia pues necesitaban un tanque de oxígeno aún en el auto, porque 4.000 metros de altura, te puedes imaginar. Y yo seguí fumando, entonces parece que tengo una capacidad pulmonar excepcional.
Así que no, conmigo la... No, yo no hago proselitismo. Yo fumo, también me El fumo mi cigarrito proselitismo. después de un añejo y eso, yo no, y sin el añejo me lo fumo igual. Y quiero que sepas Pero- una cosa, cuando voy a un país donde está la ley fuerte, para Que mí... me parece pedante y Mira, racista. en Estados Unidos, No, los gringos son peores con eso. sí. los gringos son terribles, es decir, no puedes fumar en ningún lado. No, y ya he descubierto con los aviones, si uno dice zona de fumador, te ponen casi encima del No, motor. no. En los vuelos internos en Estados Unidos no No, y puedes en fumar. Estados Unidos, allá en los vuelos internos no se No, puede. pero puedes fumar aunque el vuelo dure 5 horas, como puede ocurrir. Es too much, es demasiado ya. Humberto Solá, ¿de qué va el juego en su próxima película? ¿O es muy supersticioso y no quiere contar? No, yo lo puedo hablar de eso. Es una película sobre el periodo especial, sobre este momento de nuestra historia, y es una película que convoca a la reconciliación familiar y a la Los de allá y unidad, los de aquí. la unidad del pueblo cubano, como base fundamental ¿Hay de... algún título, aunque sea de Se producción? llama Miel para Ochun, la película. Qué título más bonito, ¿verdad? ¿Sabes lo que te podrás imaginar? Miel para Ochun es como endulzar a la patrona para que logremos ese objetivo. Pues mire, yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros hoy aquí en Canal 7. Lo único que sí le digo sinceramente, me voy ligeramente decepcionado en un punto nada más. Que yo pensé que Humberto Solá era un cinéfilo incontrolable, de esa gente que sabe pasajes enteros de películas, que podía impostar aquí delante de la cámara, haciendo de bogar, y entonces después usted se sentaba aquí y usted respondía y era Loren Bacall. O sea, yo pensé que usted es una persona a las que llora en el cine de pronto con las películas, que se siente y cuando sale el león de la metro ya se queda como loco, y me doy cuenta que no, que es un hombre muy racional y que cree que el cine es su oficio, punto, pero que no es un vicioso del cine. Y me hubiera gustado más encontrarme con una persona de esos cinéfilos, que usted lo ve por La Habana, esa gente que va a la cinemateca, que recitan, yo los he visto recitando, ¿no? Está, no sé, Loren Bacall, y los tipos están recitando en la pantalla como si subieran todo el script ya de memoria, y usted no es de esa gente. Qué pena. Qué pena. No, pero de todas maneras se le agradece que haya estado aquí. Y además me gusta que sea así, porque después si es un cinéfilo... Así matizamos. Sí, ya después se pone esto de verdad. Bueno, pues muchísimas gracias, Humberto, y muchas cosas buenas con esa miel para Ochun. Muchas A ver gracias. si nos acaba de endulzar la vida todo. Vamos a ver. Y a ustedes, mis amigos, por lo de siempre. Muchas gracias por la sintonía, muchas gracias por la complicidad y será hasta la próxima. Buena suerte. ¿Cómo te llamas? Lucía. No. ¿Tú sabes cómo te llamas? Gardenia.